adoramos, Señor Jesús. Te adoramos, Padre, honramos tu nombre, Señor. Señor, declaramos que por tu amor y tu misericordia, Señor, tú llenas esta nación de tu gloria, Señor. Oh, te adoramos, Rey. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Es por tu amor. Aunque pase el tiempo, sé que tus promesas cumplirán. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Y tus cuerdas de amor cayeron sobre mí.
es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Te adoramos, Rey. A Dios sea la gloria, a Dios sea la honra por los siglos de los siglos. Él nunca pierde el control, no importa cuál sea tu situación, no importa lo que pueda estar pasando a tu alrededor. Él es quien nos da seguridad. Él no pierde el control. Y cada cristiano, cada hombre y mujer de fe debe recordar eso y debe hacer memoria de eso. Debemos ir de la información a la comprobación, porque a veces solo tenemos la información, pero necesitamos pasar a la comprobación. Y pasamos a la comprobación a medida que aplicamos la palabra de Dios, a medida que la ponemos por obra, que la practicamos. Él es maravilloso. Él es un Dios grande, extraordinario. No hay nadie como Él. Y queremos bendecir tu vida allí en casa. Queremos bendecirte. Que la gracia de Dios, del Todopoderoso, sea sobre sus vidas. Padre Celestial, declaramos tu gloria hoy sobre Venezuela y las naciones de la tierra. Confesamos que Jesucristo es el Señor, el único Señor, que no hay nadie como Él. Confesamos hoy que tú tienes el control, que nada escapa de tus manos, Señor. Y declaramos el señorío de Jesucristo y activamos el poder del obrar del Espíritu Santo en la vida de cada familia, en el nombre de Jesús. Esperamos en tu palabra, Señor. Confiamos en tu palabra. Estamos creyendo tu palabra. Estamos creyendo que tú estás obrando ahora en el nombre de Jesucristo. Tú eres nuestra confianza, nuestro refugio, nuestro ayudador. Gracias te damos por lo que estás haciendo en cada vida. Gracias te damos por lo que estás haciendo a favor de tus hijos, a favor de los que creen. Señor, gracias porque esta mañana está sobrando, este día está sobrando en cualquier parte del mundo, porque no hay límite para Dios, no hay fronteras para Dios. Y te damos la gloria y la honra, Señor eterno, porque estás llegando a la vida de la gente a través del Facebook, de Instagram, de YouTube. Sé que Dios, estás alcanzando a cada persona que quiere conectarse contigo. En el nombre de Jesús los bendecimos. Amén. Amén. Quiero invitarte a tener una lectura de la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, el versículo 1. Evangelio según San Juan, el capítulo 14, versículo 1. Allí en casita, revisa tu Biblia, búscala. Evangelio en el Nuevo Testamento, es el cuarto evangelio, el Evangelio según San Juan, el capítulo 14, leemos el versículo 1. Vamos a prestar atención. La familia allí reuniéndose con su Biblia abierta, y prestemos atención en el nombre de Jesús. Y dice así la palabra de Dios. Evangelio según San Juan, el capítulo 14, el versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Amén. Señor, esta es tu palabra. Y declaramos que el espíritu y la vida que la palabra contiene alcance a cada persona que nos está viendo a través de las redes. En el nombre de Jesús. A cada persona que está conectada con nosotros a través de los diferentes medios, declaramos que el poder, la vida de la palabra sea sobre ellos, en el nombre de Jesucristo. Dile ahí a tu vecino, ahí en casa, no se turbe tu corazón.
no se turbe tu corazón. Turbar es alterar el ánimo, confundir. Turbar es alterar el ánimo, confundir. Y hay muchas personas se alteran a causa de los acontecimientos que les rodean. Se confunden por las malas noticias que reciben, porque no entienden lo que verdaderamente ocurre y dejan que las circunstancias los dominen, ejerzan control sobre ellos, determinando así su estado de ánimo. En el texto que leímos, Jesús viene hablándole a sus discípulos de la necesidad que Él tiene de entregar su vida para ser sacrificada en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Estaban hablando allí, y ya hace rato Jesús les está diciendo a sus discípulos que Él entregaría su vida, que sería sacrificado, que sería asesinado en la cruz del Calvario y que Él la entregaría voluntariamente por nuestros pecados. Esta información turba el corazón de ellos y terminan confundidos porque es algo que no entienden. Y es importante que prestemos atención a esto porque hay momentos que escuchamos alguna información, algunas noticias y terminamos turbados porque no entendemos lo que está pasando, lo que verdaderamente está pasando. Y no entendemos el papel de Dios, el rol de Dios en todo lo que está ocurriendo. Y hay mucha gente, cristianos, personas de fe que están turbados hoy. Están turbados por todo lo que está sucediendo, por todo lo que está ocurriendo. Y algunos simplemente ven un callejón sin salida, algunos han orado, han estudiado la palabra de Dios, han ayunado y aparentemente no han visto respuesta a sus oraciones. Y quiero decirte algo, porque tú no lo veas no significa que Dios no está obrando, porque tú no veas respuesta a tus oraciones no significa que Dios no las está respondiendo. Hay cosas que no siempre vamos a lograr entender, vamos a lograr comprender con nuestra mentalidad finita, pero si conocemos a Dios, por eso dice el Señor Jesucristo, no se turbe tu corazón, creen en Dios, crean también en mí. Si conocemos a Dios y creemos en Él, sabemos que Él está al control. Si usted es una persona que ha leído la Biblia y que no ha leído la Biblia como simple historia, sino que ha leído la Biblia como la palabra de Dios, la Biblia que revela el carácter de Dios, la Biblia que manifiesta lo que Dios ha querido que nosotros conozcamos de Él, entonces usted va a saber cómo es Dios y lo que Dios hace y la manera como Dios actúa, la manera como Dios obra, y eso va a traer paz a tu corazón en medio de la tormenta. Que una noticia no se vea bien, que aparentemente sea una mala noticia, no significa que debes turbarte, sino que debes esperar en el poder y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas personas están turbadas hoy a causa de la crisis que estamos viviendo? O por alguna otra razón, viven confundidos, sin saber a dónde ir, sin verle solución a la situación que están pasando. Y nosotros sabemos que la situación que estamos viviendo en las naciones de la tierra y en nuestra nación no es nada fácil. Hay demasiada gente hablando, demasiada gente diciendo cosas, y yo sé que hay mucha gente irresponsable diciendo cosas sin tener base de lo que dicen, sin tener fundamento de lo que dicen. Y esto genera temor y genera confusión en aquellos que leen o ven dicha información. Y por eso debemos ser selectivos y debemos tener cuidado con lo que nosotros escuchamos y con lo que estamos viendo. Ahora, no importa cuál sea la situación, Dios está al control. Él es el Señor de señores, Él es el Rey de reyes. Y no siempre Dios va a hacer las cosas como tú esperas que se hagan, pero Él siempre va a obrar a tu favor. Dice Romanos, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que aman a Dios, Dios obra en todas las cosas para bien. Y es maravilloso saber que en medio de esta situación Dios está obrando y está obrando para nuestro bien. Y hay cosas que estamos aprendiendo y estamos aprendiendo a depender de Dios. Y se nos ha presentado la oportunidad de demostrar que creemos aquello que siempre hemos dicho que creemos, de demostrar la fe que tenemos, de aprender a vivir por fe, porque no hay otra.
Y fe es creer la palabra de Dios. Fe es avanzar de acuerdo al poder de la palabra de Dios. A sus discípulos Jesús les dice, no se turbe tu corazón. No se turbe su corazón. No estén turbados por la información o por la noticia que les he venido dando. No dejen que pensamientos negativos de derrota gobiernen su mente, porque esto los hundirá en la desesperación. Corazón se refiere a la mente. Así que cuando el Señor dice, no se turbe tu corazón, está hablando de la mente, de lo que estamos haciendo, de lo que está ocurriendo en nuestro ser interior, en nuestra mente, en nuestro pensamiento. Y sé que muchas veces nosotros quisiéramos controlar nuestro mundo exterior y olvidamos controlar aquello sobre lo cual sí tenemos autoridad. Y es nuestra mente y es nuestra manera de pensar. Usted puede tomar autoridad sobre cada pensamiento que cruza su mente y cambiar un pensamiento negativo por un pensamiento de fe, un pensamiento de derrota por un pensamiento de victoria. Ahora, sé que cuando hay un hábito, cuando se ha creado una fortaleza en la manera de pensar, no es nada fácil. Pero así como se creó una fortaleza negativa, se puede crear una fortaleza positiva, una fortaleza de fe. Así como usted ha venido cultivando una manera de pensar de derrota negativa, de enfermedad, usted puede comenzar a cultivar una manera de pensar en la palabra de Dios. Y sustituir aquel pensamiento de derrota, porque podemos y tenemos autoridad sobre lo que ocurre en nuestro ser interior. Tenemos autoridad y podemos controlar nuestros pensamientos. Mientras que muchas veces no podemos controlar lo que está sucediendo en nuestro mundo exterior. Y no entendemos que lo más importante no es lo que pasa afuera, sino lo que pasa adentro. Porque lo que sucede adentro es lo que genera ansiedad, angustia. Es lo que genera derrota, afán. Y es lo que el Señor le dice. Les he hablado de esto. Porque, ¿por qué viene la turbación? ¿Por qué nos turbamos? ¿Por qué nos alteramos anímicamente hablando? ¿Por qué terminamos confundidos? Porque cuando oímos una mala noticia, invertimos la mayor cantidad de tiempo en pensar negativamente, en pensar que no hay salida, en pensar que no hay manera, en pensar que no hay forma. La gente de fe piensa en la palabra de Dios. La gente de fe piensa en un Dios que está obrando, en un Dios que está haciendo algo. Una persona que es diagnosticada por una enfermedad se concentra en pensar que esa enfermedad no tiene solución, su cuerpo será dominado por la enfermedad. Pero si una persona que es diagnosticada por una enfermedad comienza a pensar la palabra de Dios, por la llaga de Cristo yo estoy curado, su cuerpo va a obedecer al poder de la palabra que está dirigiendo su pensamiento y que está gobernando su mente. ¿Usted cree que era fácil la noticia que Jesús les acaba de dar o le venía dando a sus discípulos? Sus discípulos creían que Jesús era el Mesías, que Jesús era el libertador, que Jesús venía a librarlos del yugo romano, que Jesús venía a llevarlos a la libertad y a disfrutar una vida mejor. Y ellos habían puesto su confianza en Jesús. Lo que no habían entendido era la forma o la manera como Dios lo estaba haciendo a través de Jesús. Ellos tenían un paradigma, tenían un modelo, tenían una forma de cómo deberían ocurrir las cosas. Nos sucede a nosotros los seres humanos. Tenemos paradigmas, tenemos maneras, tenemos modelos de cómo deben suceder las cosas, de cómo Dios debe obrar. Y eso termina generando frustración en muchos de nosotros. Porque no siempre Dios va a obrar como usted quiere que obre. No siempre Dios va a hacer las cosas como usted estaba esperando que sucedieran. Todos sus discípulos imaginaban que Jesús se levantaría un día, usaría todo su poder sobrenatural, además del poder natural, y enfrentaría a Roma y los vencería. Y haría libre entonces a Israel. Pero cuando Jesús comienza a hablarle de que era necesario que él entregara su vida
y estuviera y cayera en las manos de los gentiles y allí iba a ser sacrificado por nuestros pecados, no les gustó. Ya hablamos de eso en un tema anterior. Terminaron ellos confundidos y comenzaron a pensar, ¿y ahora qué va a pasar? Nosotros teníamos la esperanza puesta en esto. Y hay gente que tenía su esperanza puesta en su trabajo, tenía su esperanza puesta en su profesión, en el negocio que tenía o que estaba comenzando, en lo que tenía ahorrado. Y ahora las cosas no están caminando muy bien, su profesión no está siendo muy rentable, su negocio no está generando las ganancias que esperaba. Y las noticias lo abruman y están turbados. Y lo que debemos aprender de esto es que nuestra fe debe estar puesta en Jesucristo. Nuestra fe debe estar puesta en la palabra de Dios a pesar de que no logremos entender algunas cosas. Y que debemos aprender a pensar, no se turbe tu corazón. Ten cuidado con lo que está pasando por tu mente. Deja de pensar negativamente, deja de pensar en derrota, deja de pensar en la muerte, porque Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Si alguien cree en Jesús debe pensar en la vida eterna. No dejar que el espíritu de la muerte domine su vida, porque aún en Cristo Jesús cuando morimos, decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aún en Cristo Jesús cuando morimos es la puerta que se abre hacia la eternidad. Así que debemos ser gente que pensamos en la eternidad, en la vida. Pensemos en la vida, pensemos las cosas buenas de Dios. Dijo Santiago, toda cosa buena y toda buena dádiva proviene de Dios. Entonces, si todas las cosas buenas, si toda buena dádiva proviene de Dios, del Padre de las luces, vamos a pensar en las cosas buenas. ¿Qué Dios nos está enseñando con todo esto? Ah, tú que decías que dependías de Dios, ahora demuéstralo. Tú que decías que creías en Dios, ahora cree. Porque creemos en la historia bíblica de la multiplicación de los panes y los peces. Creemos en la historia bíblica de la multiplicación de la harina de aquella viuda. Mira eso, creemos, sabemos que es verdad. Pero no estamos creyendo que Dios puede hacerlo ahora, que Dios puede hacerlo. Y quiero que entiendas, Dios puede hacerlo ahora. Dios puede multiplicar lo que tú tienes. Dios puede hacer algo extraordinario con lo que tú tienes. Dios puede traer una provisión divina porque Él es Jehová Jireh. Es más, Él puede traer provisión donde no hay. Por eso es Jehová Jireh. Es el Dios que crea provisión. Ahora lo creo, pero dejamos que el pensamiento nos domine, nos controle. ¿Cuándo se va a terminar esto? ¿Cuándo va a pasar esto? En vez de invertir tiempo en pensar en el poder de la palabra de Dios, de pensar en el Dios proveedor, de pensar en el Dios que hace milagros. Y que podamos orar y clamar delante de su presencia como debe ser. No se turbe tu corazón. Ten cuidado con lo que piensas. Ten cuidado con lo que estás pensando. Piensa la palabra de Dios. Dale forma a tu vida transformando tu mente. Pablo lo dijo de otra manera. Dijo, no se conformen a este mundo, no se adapten, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Sean transformados pensando la palabra de Dios, alineando su manera de pensar a la palabra de Dios. A nosotros nos ha tocado vivir esta situación, pero que no se turbe tu corazón, que no se angustie tu corazón. Sé el protagonista de tus pensamientos. O mejor aún, pon a Dios, pon al Espíritu Santo a dirigir tus pensamientos. Deja que sea Él el que le dé forma a tu mente. Y cuando el Espíritu Santo le da forma a tu mente, le da forma a tu vida y le da forma a tu entorno. Y hemos estado acostumbrados a dejar que la corriente de la vida nos arrastre. Hemos estado acostumbrados a conformarnos a las circunstancias que estamos viviendo. Dios está levantando una generación que no sea arrastrada por la corriente de la vida, una generación que sea transformada en su manera de pensar y que no deje que las circunstancias de la vida marquen sus pensamientos.
No dejan que las circunstancias de la vida turben su mente. Señor, tú eres proveedor y vengo delante de ti porque tú vas a traer provisión a tus hijos. Tú eres el Dios todopoderoso que estás al control y que te mueves en una dimensión espiritual, pero que desde esa dimensión espiritual que se llama cielo, tú vas a afectar la dimensión natural, física, temporal, cuando nosotros somos capaces de creer. Y yo sé que la mente finita le cuesta un mundo entender eso, porque no lo vas a entender con una mente lógica, sino con fe. Dios se mueve en una dimensión espiritual. Esa dimensión espiritual se llama cielo. Y desde esa dimensión espiritual, Él puede afectar y transformar la dimensión física y temporal donde nosotros nos movemos. Y cuando tú aprendes a utilizar y a entrar y a usar correctamente la dimensión espiritual, entonces sabes que la dimensión temporal, física, no tiene el poder y el control sobre tu vida, sino es el cielo. Por eso Jesús dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Padre nuestro que operas desde la dimensión espiritual, desde la dimensión llamada cielo. Señor, que esa dimensión celestial pueda venir sobre la dimensión física y cambiarla. Que esa dimensión espiritual pueda venir sobre la dimensión física y transformarla. Esa es la oración de Jesús, a la que quiere que cada hijo de Dios se una ahora. No que nos sintamos derrotados o que entreguemos nuestro ánimo a la circunstancia, sino que nos levantemos en el nombre de Jesús. Y que dejemos de estar adaptados y acomodados a la situación física. Jesús nos enseña qué hacer en tiempos turbulentos para vivir en paz y victoria. Allí. Y quiero compartir con ustedes lo que Jesús les enseñó a sus discípulos para vivir en paz y en victoria en tiempos turbulentos. Lo primero que les dijo fue: creer. Vamos, denle un sacudón allí a su vecino, dígale creer. Dígale creer, dígale creer. El texto dice: creéis en Dios, crean también en mí. Creen en Dios, crean en mí. Creer. La mejor manera de enfrentar una situación difícil es creyendo en cada promesa de Dios. La promesa de Dios expresa la buena voluntad de Dios hacia nosotros. Vea esto. La promesa es la verdad celestial expresada y revelada a los hijos de Dios, que contiene el poder de desplazar y transformar la realidad temporal. Cuando Dios le da una promesa a alguien, le está entregando en sus manos una puerta para afectar y transformar el mundo físico desde la dimensión espiritual o celestial. Una promesa no está basada ni fundamentada en el poder de quien recibe la promesa. Cuando usted le promete algo a su hijo no está esperando que usted cumpla la promesa basado en los recursos que él tiene. Él sabe que usted lo prometió, usted es el responsable de cumplirlo. Así que Dios es el responsable de cumplir cada promesa, pero debemos creer esa promesa. Creer es accionar basado en la promesa que Dios nos ha dado. Es caminar en la promesa que Dios nos ha dado. Él habló. Entonces vuelvo y repito. La promesa expresa la buena voluntad de Dios hacia nosotros. La promesa es la verdad celestial expresada y revelada a los hijos de Dios, que contiene el poder de desplazar y transformar la realidad temporal. Y el poder que activa la promesa es el creer. Yo creo, y cuando yo creo la promesa de Dios,
Como le digo, la promesa es la verdad celestial, es la buena voluntad de Dios. La promesa es la dimensión celestial abriendo una puerta hacia la dimensión temporal o física, donde una persona espiritual, un hombre de fe, una mujer de fe, una mujer espiritual, toma la promesa y hace que el poder del cielo transforme la condición de la tierra. Aunque no logras comprenderlo con tu mente física. No era fácil comprender que la muerte de Jesús los iba a beneficiar. Cuando tú tienes una manera, cuando tú tienes un paradigma, cuando tú estás preparado para que algo pase, cuando tú crees que lo mejor para tu vida es lo que tú has pensado, pero de repente lo que tú has pensado nunca va a pasar. Y la manera que Dios tiene de bendecir tu vida es algo que humanamente hablando no logras entenderlo. Te quiero decir que la mentalidad de los discípulos era que Jesús se levantara contra Roma y los liberara del yugo. Pero la mentalidad de Jesús, la mentalidad de Dios era que entregar su vida para morir en la cruz los iba a beneficiar. Oh. ¿Cómo comprenderlo? Pero así sería. La muerte de Jesús en la cruz del Calvario los libertaría del poder del pecado y de la influencia de la maldición sobre sus vidas. La muerte de Jesús los haría libres del reino de las tinieblas y les permitiría operar desde la dimensión celestial para transformar la dimensión física. Cuando Dios nos da una promesa, nos está compartiendo algo que existe en el cielo que Él quiere que pase en la tierra para beneficio de sus hijos. Crea. Eso es lo primero que debemos hacer, creer. No dejar que la circunstancia nos domine o nos controle. Crea. Crea la palabra de Dios, crea lo que Dios está diciendo, crea cada promesa, háblela. Despierte cada mañana hablando de la promesa de Dios, no de las circunstancias. El problema más grande que la gente tiene es que despierta y lo primero que hace es mirar las redes sociales, mirar lo que está pasando, lo que están diciendo. Una persona de fe al despertar debe comenzar a hablar las promesas de Dios. Este es el día que Dios ha hecho, me alegraré y me gozaré en él. Una persona de fe debe enseñar a su mente, debe reeducar a su mente a pensar. Debe reeducarla. Y todos sabemos que ser reeducado no es un camino fácil. Porque cuando ya estás adaptado a pensar de una manera, es como espontáneamente piensas. Pero cuando comienzas a decirle a la mente, no es así como debes pensar. Hemos estado equivocados durante nuestra vida. No es así. Vamos ahora a aprender. Y comienzas a enseñar a tu mente a pensar la palabra de Dios. Dice Isaías, hablando Dios, que Él guardará, Dios guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Hay que aprender. No es aquel que, está bien, voy a salir de acá, voy a oír esta transmisión y voy a pensar. Y entonces lo haces una vez, pero luego al siguiente día estás pensando como siempre lo habías hecho. Y la gente sale frustrada. No, yo traté de pensar, pero no salieron las cosas. No es así, es reeducar, es aprender. Necesitamos aprender a pensar la palabra de Dios. Tenemos al Espíritu Santo para reeducar nuestra mente. Crea. Crea la promesa de Dios.
Manténgase firme en la promesa de Dios. Y lo segundo que Jesús les enseña es a tener dirección clara. Es necesario tener dirección clara cuando las circunstancias pretenden turbarnos. Cuando las circunstancias pretenden traer ansiedad y angustia a nuestro corazón, tener una dirección clara nos va a ayudar a mantener la calma. Y una de las cosas que más confunde es no saber hacia dónde vas. ¿Por qué eres cristiano? ¿Qué es lo que verdaderamente estás creyendo? Y hay muchos cristianos que están esperando que pase algo que no va a pasar. Y hoy hay muchos cristianos teniendo miedo. Y tienen miedo porque algunos le han enseñado cosas que no son. Hay gente que se ha tomado la tarea de enseñar a los cristianos a tenerle miedo a la segunda venida de Cristo. ¿Cómo? La segunda venida de Cristo es nuestra esperanza. Debe causar alegría y debe causar gozo. No solo debemos esperar que Cristo venga, debemos ser provocadores de su segunda venida. ¿Cómo va a estar asustado un cristiano porque Cristo viene? Esa es su esperanza. Eso fue lo que Él prometió, que vendría por segunda vez. Él pagó el precio por nuestros pecados. Nos perdonó, nos hizo aceptos, hijos de Dios. Así que no tengas miedo. Debemos aprender a creer y a tener dirección en la vida. Si no tenemos dirección, vamos a andar confundidos. Las personas sin dirección viven turbadas, con falta de seguridad. Sus discípulos están turbados y Jesús les dijo: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Allí tienes la causa de la turbación de ellos. Allí tienes la causa del corazón turbado. Ellos no sabían lo que estaba pasando, aunque habían caminado con Jesús y habían escuchado sus enseñanzas, no habían comprendido sus enseñanzas. Señor, no sabemos. Y cuando la gente no tiene dirección, va a estar confundida, va a vivir confundida. ¿Cuál es tu dirección ahora? ¿Realmente a quién estás siguiendo? Ahora Jesús les dice, sorprendido, dice: ¿cómo pues? Le preguntan ellos: ¿cómo pues podemos saber el camino? Más adelante Jesús le dice: ¿cómo no pueden saber ustedes eso? Y Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sí, han caminado conmigo, han estado conmigo y aún no saben que yo soy. Aún no saben, aún no han entendido que yo soy. Yo soy el camino. Jesús ha venido para darle forma a tu vida, para darle dirección a tu vida. Él es el camino, la verdad y la vida. El único digno de gloria, de honra. Él es el Señor. Y todo cristiano debe honrar a Jesucristo por encima de todas las cosas. Nuestras rodillas solo deben doblarse delante de Jesús, no delante de sistemas de hombres, de sistemas mundanos. Debemos caminar de acuerdo a la palabra de Dios. Eso va a darle tranquilidad a nuestras vidas. Eso va a ayudarnos a caminar como debemos caminar continuamente. Sin dirección vamos a andar llenos de temor, de dudas. Pero cuando sabemos a dónde vamos, cuando tenemos claridad, eso va a ser extraordinario. Jesús está hablando de la mansión celestial, está hablando de la buena vida, de la mejor vida. Oh, wow, nosotros queremos esa vida. Pero ¿cómo hacemos? Jesús le dice: ustedes saben cómo llegar. Oh. Ten cuidado, porque hay gente oyendo la palabra de Dios y escuchando la palabra de Dios, y tanto han leído la palabra de Dios, pero siguen confundidos porque son las voces del sistema mundano quienes le dan dirección a su vida. Son los paradigmas o los modelos que nosotros mismos hemos establecido lo que le dan dirección a su vida, y por eso como cristianos a veces andamos sin saber.
Y hay cristianos que le tienen miedo a la segunda venida de Cristo. Y sé que hay gente que hablan de la segunda venida de Cristo como que si fuera un acontecimiento de terror. Para nosotros es una bendición. Los discípulos de Jesús, cuando Jesús ascendió, le dijo, restaurarás el reino a Israel en este tiempo. Si va a pasar ya. Pablo esperaba que pasara en su tiempo, anhelaba la segunda venida de Cristo. Y así los discípulos de Cristo. Pero cuando no tenemos dirección, andamos confundidos, oyendo voces sin fundamento, que causan temor, que causan terror. Jesús le dice, está hablando de la mansión celestial y le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Está hablando de la mejor vida y Jesús está diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Soy el camino de acceso al Padre. Soy la única manera como puedes conectarte. Aleluya. Un cristiano no puede vivir sin dirección. Y un cristiano debe dejar que el Espíritu Santo y la palabra le den dirección a su vida. Entonces Jesucristo es el camino a la bendición. Es lo que le está diciendo. Él conecta el cielo con la tierra. Solo a través de Él tenemos entrada al trono de la gracia, al trono celestial, solo a través de Cristo. Dice la carta a los hebreos que Él nos abrió camino a través de su cuerpo sacrificado en la cruz del Calvario. Él nos abrió camino y al resucitar al tercer día y ascender al trono de la gracia nos abrió camino hacia la presencia de Dios y a través de Cristo podemos hacer que se conecte el cielo con la tierra y que el ambiente, como decíamos hace un momento, la dimensión espiritual, el ambiente espiritual pueda venir y transforme la circunstancia y la situación física y temporal. Oh, aleluya. Es lo que él está diciendo. ¿De por qué vamos a tener miedo? ¿Por qué vamos a andar turbados? Si tú crees a Dios y tienes dirección sabiendo que estás siguiendo sus pasos, Él es la conexión, algo poderoso está ocurriendo. Algo poderoso va a suceder. Dios va a hacer algo. Dios es el Dios de los milagros. Él es el Dios que provee. Él es el Dios que sana. Al enfermo, Jesucristo llevó tus enfermedades. Al que tiene necesidad, Jesús es tu proveedor. Al que le diagnosticaron alguna enfermedad terminal, Jesús puede volverte a la vida. No hay nada que Él no pueda hacer. Pero tienes que aprender a seguir los pasos de Jesús. Él puede restaurar tu casa. Pero debemos aprender a seguir los pasos de Jesús y a dejar el camino que nosotros pensamos que era el camino. Proverbios dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. O sea, hay gente que cree que está siguiendo un camino, un buen camino, y ese es un camino de muerte. Nosotros queremos ir a la mansión celestial, le dijeron sus discípulos. Y Jesús le dice, bueno, ustedes saben cómo. No, no sabemos. ¿Cómo que no saben? No lo sabemos. Y Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No es una religión. Y si alguien te ha hecho pensar que porque tienes una religión tendrás acceso a la mansión celestial, te engañaron. Ninguna. No hay religión que pueda llevarte a la presencia del Padre Celestial. Solo Jesucristo. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Hay un solo nombre dado a los hombres para ser salvos y tener vida eterna y tener comunión con el Padre, Jesucristo. Él hace posible el cielo en la tierra. Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Fuera de Él es imposible la conexión con el cielo. Él vino para conectarnos. Usted puede conectar ahora el cielo con la tierra. Puede conectar. Escúcheme. Usted a través de Cristo puede conectar su solución en el cielo, su respuesta en el cielo. Usted puede conectar su solución en el cielo con tu problema en la tierra.
Y cuando tú conectas a través de Jesucristo tu problema en la tierra con la solución en el cielo, el problema de la tierra es desplazado para establecer la voluntad de Dios, que es expresada por su promesa. No es religión, eso es poder de Dios. Esa es la gracia de Dios a través de Jesucristo. Y lo tercero, oración. Oración. Jesús les dijo en el versículo 13 y 14 del capítulo 14. Jesús le dijo, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Oración. ¿Hay algo que te preocupa? Oración. La oración es poderosa para producir resultados. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué hace un cristiano turbado? ¿Qué hace un cristiano angustiado? No debe estar turbado un cristiano, no debe estar angustiado un cristiano, pero si algo llega a preocuparle, debe orar. Si algo llega a preocuparle, entonces debe ir a la presencia de Dios. Pablo lo explica de esta manera en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice, por nada estéis afanosos, por nada. No estén afanosos por nada, no se afanen por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Por nada estéis afanosos. No se afanen por nada. Entonces, si algo te está preocupando, vaya y ore. Ore a Dios con oración, ruego y acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aleluya. La oración a Dios tiene el poder de cambiar el ambiente espiritual de tu ser interior. Sí, ese ambiente turbado, el Señor lo cambia por paz. Si tú oras a Dios en medio de la dificultad, la paz de Dios, que sobrepasa todo razonamiento, todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. No se turbe tu corazón. No se altere tu corazón. Ore a Dios. ¿Le preocupa algo? Ore. ¿Le preocupa esta situación? Ore, tome tiempo para orar. Deje de hacer oraciones superficiales. Ore a Dios, vaya a la presencia de Dios, clame delante de Él. Hágalo con oración, con ruego y con acción de gracia. Exprese agradecimiento delante de Dios y Él va a venir y va a llenar tu corazón de su paz. La paz es victoria contra el enemigo y unidad y armonía entre hermanos y amigos. La paz es la bendición de Dios en nuestros corazones. Es el estado, es la condición del cielo, es el ambiente del cielo llenando el corazón de alguien en la tierra. Y a través de la oración podemos lograrlo. A través de la oración podemos hacerlo. Cuando nos mantenemos conectados con Dios, a través de Jesucristo, podremos hacer grandes cosas en su nombre, en medio de las dificultades. Mire, Dios quiere usarte. A veces tenemos una perspectiva equivocada y nos vemos como víctimas. Somos víctimas de todo esto. Dios quiere que sepas que no eres una víctima. Dios quiere usarte. Dios quiere usarte como su instrumento de bendición. A través de ti Dios quiere manifestar sus obras poderosas. No se turbe. Porque cuando nos mantenemos conectados con Dios,
A través de Jesucristo, como le decía, podremos hacer grandes cosas en su nombre en medio de las dificultades. Ahora es necesario que dependamos de Él. Es necesario que dependamos de sus promesas y no de las circunstancias. En el capítulo 14, el versículo 12, Jesús dijo: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesús está diciendo: ustedes no deben andar turbados, deben aprender todo lo que les he enseñado. Deben aprender a confiar, a creer, a tener el camino claro y a orar. Porque ustedes serán el instrumento que voy a usar para hacer grandes obras en la tierra. Ustedes serán los medios. Ustedes serán las personas a quienes voy a usar. Sobre ustedes vendrá el Espíritu Santo, porque ustedes son templo y morada del Espíritu Santo, y los voy a usar para hacer cosas grandes. Entonces no debes andar turbado. Tú eres el canal de bendición para alguien. Así que debes declararlo: esta semana yo seré el canal de bendición para alguien. Dejaré de quejarme porque voy a ser el canal de bendición. Dios va a usarme esta semana. Levanta tu mano derecha y decláralo: esta semana voy a ser el canal de bendición para alguien. Dios va a usarme para ser un canal de bendición, para hacer cosas grandes para su gloria. Cosas grandes, milagros. En el nombre de Jesús echarás fuera demonios, pondrás las manos sobre los enfermos y sanarán. En el nombre de Jesús harás milagros. Es una iglesia poderosa la que se está levantando y la que debe salir adelante y dar la cara en momentos como estos. Deja de tenerle miedo a los demonios. Deja de estar teniendo miedo, porque hay otra cosa. Hay muchos a veces que tratan de meterle miedo a los cristianos con los demonios. Cristo los venció en la cruz del Calvario. Tú debes estar conectado con Jesús. Pero los demonios no tienen autoridad sobre tu vida. Han sido derrotados y han sido vencidos en el nombre de Cristo. Y si hay que echar fuera un demonio, échalo en el nombre de Jesús. Si hay que orar por un enfermo, ore en el nombre de Cristo. Si hay que recuperar un territorio para Dios, vamos a recuperarlo en el nombre de Jesús. Deje de andar turbado, deje de andar angustiado, deje de andar preocupado por las cosas que están sucediendo, por las cosas que no logras entender. No se turbe tu corazón. No se altere tu mente, tu corazón. No tengas miedo. Deja que la paz de Dios llene tu vida. Deja que la paz de Dios te inunde de una manera especial. Abre tu corazón al Dios del cielo. Abre tu corazón al Cristo de la gloria. Abre tu corazón. Él quiere hacer un milagro en tu vida. Levanta tus manos allí donde estás. Nos unimos en oración en el nombre de Jesús. Padre celestial, nuestro Señor Jesucristo dijo: de verdad les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Señor, en esta hora nos unimos a ti, en el nombre de Jesús. Y nos unimos con cada persona, Señor de la gloria, a través de la red, en cualquier lugar. Nos unimos en el nombre de Jesús. Padre, y con la autoridad apostólica, profética que nos has dado, activamos a tu pueblo. Oh, babacete lebequendo. Activamos a tu pueblo en el nombre de Jesús, para hacer la obra que tú nos has encomendado. Señor de la gloria, tú dijiste que pondrías palabra en nuestra boca. Pon palabra en la boca de tus hijos para dar testimonio de Jesucristo. Y que cada uno, Señor, pueda comprender que en Él, en ella, hay autoridad para echar fuera demonios. Orar por los enfermos y que sean sanados en el nombre de Jesús. Padre, llena nuestros corazones de tu paz. Llena nuestros corazones de tu paz. Mi Señor Jesús dijo: no se turbe tu corazón ni tenga miedo.
La paz os dejo, mi paz os doy, y no la doy como el mundo la da. En esta hora y en este momento, papá, llena los corazones de tu paz. Llena cada corazón de tu paz. En el nombre de Jesús. Que la paz de Dios inunde tu vida. Vamos a adorar a Dios un momento. Allí donde estás, adora a Dios. Dale a Dios la gloria, dale a Dios la honra. Padre celestial, que lo que está en el cielo descienda, Señor, sobre la tierra, en el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti, correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, Te adoramos, Señor. No hay mejor lugar que tu presencia. Correremos hacia ti. El cielo está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios, allí en casa, levanta tus manos y dile: amamos tu presencia, Señor. Amamos tu presencia. Aleluya. Amamos tu presencia, Señor. El cielo está acá. Oh, aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Bendecimos, Señor. Así nosotros de nuestro corazón para buscar a Dios, para buscar su presencia. Él derramará su presencia sobre nuestras vidas. Estamos llegando al final de nuestra transmisión y queremos bendecir a algunas de las personas que han estado conectadas con nosotros. Homer Herrera desde México, Carmen de Útaro desde Italia, Saúl Méndez, Gregorio Uzcategui, Auxiliadora Quevedo, Milce Ramírez, Lenín Briceño, Nelly Rodríguez,
Gaudis Bastida, los bendecimos a todos, que la gracia de Dios sea sobre sus vidas. José Luis Calderón, Dulce Materano desde Perú, la bendecimos. Angeli Delgado desde Ecuador, Rafael Bastidas, Andriné de Rojo desde Perú, Vanessa González, Ana Gregoria Infante, Marbelis Matos, Milagros Carelli Ramírez, la bendecimos en el nombre de Jesús, los bendecimos a todos. Miriam Torres, Soraima Méndez, la bendecimos. Ori Ferrer, Carmen Gil, los bendecimos. Nancy Perdomo, Moisés Peña, Nancy de Angulo, desde Ecuador, la bendecimos en el nombre de Jesús. Uber Díaz, Emma García, Elizabeth Fernández, los bendecimos en el nombre de Cristo. Milady Infante, Betania Borjas, Angélica Montilla, Mireya Briceño, Oleidi de Romero, Rosy, José Caldera, los bendecimos a todos los que se han conectado. Que la gracia de Dios sea sobre sus vidas. Nuestra próxima transmisión el día miércoles a las 3 de la tarde. Los esperamos a todos. Día miércoles a las 3 de la tarde. La bendición de Dios sobre sus vidas. Salud y paz.